El aire en el mercado de Raem Prime era espeso, cargado del olor metálico de la sangre y el vapor caliente de las jaulas. Miles de luces de neón parpadeaban sobre las filas interminables de seres vivos etiquetados como mercancía. Las subastas no se detenían ni un segundo, y las pantallas mostraban cifras que bailaban como latigazos sobre la dignidad de cada alma en venta. Nara permanecía en silencio dentro de una celda de vidrio reforzado. Tenía las muñecas amoratadas por los grilletes y la espalda marcada con números quemados a fuego. Su piel azul pálido brillaba bajo la luz amarillenta, y sus ojos dorados, aunque cansados, aún contenían una chispa que no lograban extinguir. Hacía semanas que no hablaba, ni siquiera cuando los guardias la insultaban. Había aprendido que en aquel lugar las palabras solo servían para provocar más dolor. Carne premium, 89 kilos exactos, musculatura densa, híbrida, anunció el subastador desde una tarima metálica. Ideal para el consumo o el entretenimiento. Las risas de los compradores retumbaron. Algunos tomaban notas, otros simplemente medían con la mirada el valor de la carne viva. Nara apretó los labios. Sabía lo que significaba entretenimiento para ellos. No era la primera vez que la ofrecían. Pero esa vez había algo distinto. Su jaula estaba más cerca del borde del corredor, donde los compradores de bajo perfil se movían en silencio, sin escoltas ni trajes de lujo. Entre ellos caminaba un hombre. Alto, rostro cansado, mirada firme. Un humano. Llevaba una chaqueta de trabajo manchada de aceite y un maletín en la mano. Su nombre era Elías Vargas, mecánico de motores de fusión, habitante de los anillos externos del sistema. No parecía pertenecer a ese lugar, y sin embargo avanzaba sin dudar, con un aire de alguien que ya había visto demasiado. Los demás compradores lo ignoraban, pero Nara lo observó. Había algo en su manera de moverse, una calma que no encajaba en el caos del mercado. Cuando sus ojos se cruzaron, Elías se detuvo. No hubo palabras. Solo un instante en que el ruido desapareció, como si todo el universo se contuviera entre ellos. El subastador notó su interés y sonrió con los dientes amarillos. ¿Te interesa la azul? Puedo ofrecerte un descuento si la tomas por kilo completo. Elías lo miró sin pestañear. ¿Qué precio tiene? El hombre tecleó en una pantalla. Por carne, 1500 créditos. Si la quieres viva para otros fines, el doble. El mecánico abrió su maletín y dejó caer una bolsa metálica sobre la mesa. El sonido de los créditos resonó con fuerza. Pago completo. Los presentes se miraron entre sí, sorprendidos. Nadie pagaba precio entero por una de ellas. Era una raza olvidada, esclava, considerada basura genética. Pero Elías firmó el contrato sin leerlo, y el subastador, confundido, liberó el cerrojo de la jaula. La puerta se abrió con un silbido, y Nara dio un paso hacia afuera. Esperaba el golpe, la cadena, la orden de arrodillarse. Pero Elías no dijo nada. Solo le extendió su chaqueta, una prenda vieja con olor a humo y metal. Póntela. Hace frío aquí. Ella no se movió. Lo observó con desconfianza, intentando entender si era una burla. Sus labios se separaron apenas. No soy comida, murmuró, con la voz ronca por la sequedad. Elías asintió. Lo sé. Y no volverás a hacerlo. El silencio que siguió fue extraño. Los mercaderes continuaron gritando, las luces seguían parpadeando, pero Nara ya no sentía el peso del mercado. Por primera vez en años, alguien le había hablado sin mirarla como un objeto. Caminaron juntos hacia la salida. Las demás criaturas enjauladas los observaban, algunas con envidia, otras con esperanza. En el umbral, un guardia intentó detenerlos. No puede sacar propiedad viva sin escolta. Elías levantó la autorización digital. Ya no es propiedad. Está registrada a mi nombre. El guardia bufó, revisó el documento y los dejó pasar. Nara tropezó al cruzar la puerta, débil por la falta de comida. Elías la sostuvo del brazo, con cuidado de no lastimarla. Ella sintió su mano, cálida, humana. En el exterior, la lluvia caía en gotas gruesas que golpeaban el metal del suelo. El cielo de Raem Prime era una mezcla de humo y luces rojas. Elías la condujo hasta una vieja nave de carga estacionada cerca del muelle. No era un transporte elegante, pero estaba limpia y ordenada. Dentro, Nara se sentó en una esquina, envuelta en la chaqueta. Elías inició los motores. No tienes que hablar, dijo él, ajustando los controles. Pero si quieres comer o descansar, dímelo. Ella levantó la vista. ¿Por qué me compraste? Elías suspiró.
Porque nadie más lo haría. El ruido de los propulsores llenó la cabina. Nara apoyó la cabeza contra el cristal y vio las luces del planeta alejarse, desvanecerse hasta volverse un punto diminuto en la oscuridad. Una lágrima le cayó por la mejilla. No sabía si era tristeza o alivio. Esa noche, cuando el silencio del espacio los envolvió, Elías revisaba los sistemas de la nave mientras ella dormía por primera vez sin cadenas. Su respiración era tranquila, pero en su mente aún quedaban ecos del mercado, de los gritos, del dolor. Aún así, algo había cambiado. Por primera vez, Nara soñó con libertad. Y en su sueño, la voz de Elías resonaba suave, firme, repitiendo las mismas palabras que le había dicho entre las jaulas y el miedo. Te llevaré a casa. La nave Astranova surcaba el vacío con un zumbido constante. Afuera, las estrellas parecían inmóviles, suspendidas en un silencio eterno, pero dentro del casco metálico el aire estaba lleno de tensión y respiraciones contenidas. Nara se despertó lentamente, envuelta en una manta gruesa, sin cadenas, sin jaulas, sin los gritos que solían marcar sus días. Por un momento no supo dónde estaba. El techo curvado, la luz cálida, el leve olor a metal y aceite, no pertenecían a un mercado. Se incorporó con cautela. Sus brazos aún temblaban por la debilidad, y sus piernas tenían marcas frescas donde los grilletes la habían mordido. Caminó descalza hasta una pequeña ventana circular. Afuera, el espacio se desplegaba infinito, una danza de luces que la cegó por un instante. No había visto un cielo libre en años. Elías estaba en la cabina, revisando los monitores de navegación. No se dio cuenta de que ella lo observaba. Sus movimientos eran precisos, metódicos, los de alguien que había vivido mucho tiempo en soledad. La luz azulada de las pantallas marcaba los contornos de su rostro, ojeras profundas, una barba de días, y en sus ojos, una mezcla de cansancio y decisión. Nara se acercó en silencio. Su voz, cuando habló, apenas fue un suspiro. ¿Dónde estamos? Elías giró lentamente la cabeza. En el corredor externo de la órbita del Lotar 7. Un día más y llegaremos a mi estación. Ella lo miró con desconfianza. ¿Tu estación? Sí. Trabajo solo. Reparo motores de fusión y recojo chatarra. Hizo una pausa. Nadie va allí si no tiene motivos. Nara cruzó los brazos. ¿Y cuál es tu motivo para llevarme contigo? Elías apagó una de las pantallas y se recostó en el asiento. No podía dejarte allí. Sus palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ella no quería entender. Se había acostumbrado a que las promesas fueran mentiras, a que la compasión fuera una máscara para algo peor. Pero él no la miraba como los demás. Había en su mirada una tristeza silenciosa, como si cargarla consigo fuera una forma de redención. Ella bajó la vista. Si intentas venderme, no servirá. Estoy marcada como defectuosa. Nadie me comprará. Elías no respondió. Solo se levantó, caminó hacia el compartimiento de suministros y le tendió una bandeja. Dentro, una sopa espesa desprendía vapor. Come. Después hablaremos. Nara tomó el cuenco con ambas manos. El calor le quemó los dedos, pero no lo soltó. Llevó una cucharada a los labios y el sabor simple, casi sin especias, la golpeó con una intensidad que no esperaba. Hacía tanto tiempo que no comía algo caliente que las lágrimas le brotaron sin aviso. Elías fingió no verlas. Comieron en silencio. Solo se oía el zumbido constante del motor y el crujido metálico del casco al atravesar zonas de gravedad variable. No tienes que temerme, dijo él finalmente. No pienso venderte, ni usar lo que te hicieron. Ella lo miró por encima del borde del cuenco. Entonces, ¿por qué? Elías bajó la mirada, pensativo. Perdí a alguien. Alguien que creía que podía salvar. No llegué a tiempo. Su voz se quebró un poco, pero enseguida volvió al tono seco de un hombre acostumbrado a ocultar el dolor. Cuando te vi allí, pensé que tal vez todavía podía hacer algo correcto. Nara se quedó en silencio. Las palabras lo envolvían en una melancolía que no conocía. Sentía el deseo de preguntarle más, pero no lo hizo. En cambio, dejó el cuenco a un lado y se acercó al panel principal, observando las coordenadas parpadear. De pronto, una alarma leve resonó en la nave. Un pitido, apenas perceptible, pero constante. Elías frunció el ceño. Eso no es posible, murmuró. ¿Qué ocurre? Preguntó Nara, dando un paso atrás. Elías tecleó rápido. La pantalla mostró un punto rojo moviéndose tras ellos. Nos están siguiendo. ¿Quién?
Los mercaderes. Su tono se endureció. Vendí demasiado rápido. Debieron sospechar algo. Nara sintió el pulso acelerarse. Sabía lo que significaba ser recapturada. No la venderían otra vez, la exhibirían como ejemplo, la despedazarían para enseñar obediencia. Elías apagó las luces internas y cambió la ruta de vuelo. Tenemos que pasar por el cinturón de Raen Minor. Es peligroso, pero los sensores enemigos no funcionan bien allí. ¿Sabes pilotar entre asteroides? Preguntó ella, con un dejo de miedo. Él sonrió apenas. He vivido entre ellos toda mi vida. La nave giró bruscamente. La gravedad artificial se alteró y Nara cayó, pero Elías la sujetó antes de que golpeara el suelo. Su mano la sostuvo firme por la cintura, y por un instante, el tiempo se detuvo. El calor del contacto la estremeció más que la caída. Ten cuidado, dijo él, con voz baja, casi susurrante. Nara lo miró. Estaba demasiado cerca. Podía sentir el ritmo de su respiración, el olor a metal, a sudor, a vida real. Era un olor que nunca había asociado con protección, pero en ese momento, le pareció lo más humano que había sentido. No estoy acostumbrada a que me cuiden, murmuró ella. Elías sostuvo su mirada unos segundos más, luego la soltó suavemente. Entonces tendrás que acostumbrarte. El zumbido del motor se intensificó cuando la nave entró en el cinturón de asteroides. Rocas gigantescas pasaban a pocos metros, iluminadas por las luces del panel. Elías maniobraba con una precisión que asombraba a Nara. Los fragmentos chocaban entre sí, creando destellos que parecían relámpagos en la oscuridad. Durante horas, esquivaron peligros, hasta que finalmente los radares mostraron silencio. Ninguna señal lo seguía ya. Elías exhaló con alivio y redujo la velocidad. Lo logramos, susurró. Nara lo miró. ¿Y ahora qué harás conmigo? Él se volvió hacia ella, sin una pizca de duda. Te llevaré a un lugar donde nadie te encuentre. Donde puedas decidir qué hacer con tu vida. Las palabras resonaron dentro de ella como una promesa imposible. Nadie le había ofrecido jamás decidir nada. Había vivido obedeciendo, temiendo, sobreviviendo. Y sin embargo, ahí estaba, en el corazón del vacío, con un humano que hablaba de libertad como si aún existiera. Nara se acercó a la ventana. El reflejo mostraba su rostro y el de Elías al fondo. Dos seres rotos, huyendo de mundos que los habían destrozado. Si me llevas contigo, te traeré problemas, dijo con voz baja. Elías respondió sin apartar la mirada del espacio. Ya los tengo. Pero no te dejaré atrás. El silencio volvió a llenar la nave. Nara cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se mezcló con algo distinto, cálido, desconocido. Y mientras la Astranova se alejaba hacia las sombras del sistema, una nueva amenaza despertaba en los canales de comunicación del mercado. La voz del subastador resonó entre los traficantes, furiosa. El humano que compró al azul, lo quiero vivo. Y a ella, también. La nave Astranova flotaba en la penumbra del cinturón de asteroides, suspendida entre fragmentos de roca que giraban lentamente como gigantes dormidos. La luz de las estrellas apenas llegaba a filtrarse entre los huecos, creando reflejos que parpadeaban sobre el casco metálico. Dentro, el aire olía a hierro, ozono y algo más, una calma tensa, demasiado frágil. Elías estaba sentado frente al panel principal, observando los sensores en silencio. No confiaba en el aparente sosiego del radar. Había aprendido, a base de pérdidas, que el universo rara vez ofrecía paz sin exigir algo a cambio. Su mirada se desplazaba de un monitor a otro, buscando la menor anomalía, mientras Nara descansaba en el rincón de la cabina, envuelta en la manta que él le había dado. Llevaban 3 días escondidos entre los asteroides. La nave estaba en modo de energía mínima, los motores apagados para no dejar rastro térmico. Solo el soporte vital funcionaba, junto con una lámpara tenue que proyectaba sombras suaves sobre los rostros de ambos. Nara había comenzado a hablar un poco más. No mucho, pero lo suficiente para dejar entrever los fragmentos de la vida que había perdido. Nací en Lura 9, dijo una noche, mientras el sonido de los asteroides chocando en la distancia retumbaba como un tambor lejano. Mi gente era libre, antes de que nos vendieran como parte de un acuerdo de paz. Elías no la interrumpió. La escuchaba sin moverse, sin apartar la mirada del vacío. Sabía que no debía llenar los silencios. Las palabras de Nara eran cicatrices que solo podían ser pronunciadas despacio, una por una. Tenía un hermano, continuó ella. Se llamaba Ralen. Dijeron que lo enviaron a trabajar en las minas del cinturón,
Pero, su voz se quebró, nunca volví a saber de él. Elías apretó los puños. Recordó la sensación de impotencia, ese peso insoportable de no poder proteger a quienes uno ama. Si sigue vivo, lo encontraremos, dijo finalmente. Nara lo miró, con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Por qué harías eso por mí? Elías sonrió con cansancio. Porque alguien debería hacerlo. Hubo un silencio largo. Luego, Nara se levantó y se acercó a la ventana de observación. Las luces lejanas se reflejaban en sus ojos dorados. Eres diferente a los demás humanos que he conocido. Tampoco yo soy igual a los que conocí antes, respondió él. El tiempo en el espacio era un concepto extraño. Días y noches se confundían en el mismo gris metálico, en el mismo murmullo continuo de ventiladores y sistemas de soporte vital. Pero algo entre ellos había empezado a cambiar. Las miradas se prolongaban más de lo necesario, las conversaciones eran más suaves, las distancias más cortas. Una noche, Nara se acercó al compartimiento donde Elías dormía. No podía conciliar el sueño, las pesadillas la perseguían, como garras que intentaban arrastrarla de nuevo a la oscuridad del mercado. Elías abrió los ojos al escucharla y se incorporó lentamente. ¿Otra vez los sueños?, preguntó con voz baja. Ella asintió. Oigo los gritos, y las cadenas. Elías se movió a un lado en la litera. Si quieres, quédate aquí. No te haré daño. Nara dudó. Durante años, cualquier gesto de amabilidad había sido preludio de dolor. Pero esa vez no vio deseo en sus ojos, sino compasión. Se sentó a su lado, y por primera vez desde que fue capturada, apoyó la cabeza en el hombro de alguien sin miedo. El silencio entre ambos se volvió cálido, casi humano. La respiración de Elías era pausada, constante, y ese ritmo la tranquilizó hasta quedarse dormida. Él permaneció quieto, observando cómo el sueño borraba lentamente las sombras del sufrimiento de su rostro. No supo cuándo, pero en algún punto de la noche, él también cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. El descanso terminó bruscamente. A la mañana siguiente, la alarma de proximidad estalló en la nave con un zumbido agudo. Elías saltó del lecho y corrió hacia la cabina. Las pantallas brillaban con luz roja. No, no puede ser, susurró. Nara apareció tras él, todavía medio dormida. ¿Qué ocurre? Nos encontraron. En el radar aparecían 3 señales. Naves de caza ligeras, modelo del mercado de esclavos de Raen Prime. No había duda, venían por ellos. Elías activó los motores de emergencia. El rugido de los propulsores llenó la nave y los cinturones de seguridad se tensaron al instante. Agárrate fuerte, ordenó. El primer impacto sacudió el casco. Nara cayó al suelo, pero se levantó enseguida. El sonido de los misiles resonaba como truenos en el vacío. Elías giró la nave entre los asteroides, usando las rocas como escudo. No duraremos mucho si no los alejamos, gritó ella por encima del ruido. Estoy en ello. El Astra Nova se zambulló entre 2 masas gigantes de roca. Las naves enemigas lo siguieron, disparando ráfagas de energía que encendían el espacio como relámpagos. Elías maniobraba con una destreza que Nara jamás había visto. Cada giro, cada cambio de dirección era calculado al milímetro. Pero las naves enemigas eran más rápidas. Uno de los disparos alcanzó una de las alas de impulso. Una alarma estridente llenó la cabina. Motor lateral dañado, gritó Nara, aferrándose al panel. Elías apretó los dientes. Desvío manual. No me rendiré aquí. Con un giro imposible, colocó la nave detrás de un asteroide gigantesco y la apagó completamente. Las luces se extinguieron, el ruido cesó, y solo quedó el sonido de sus respiraciones agitadas. Afuera, las naves enemigas pasaron de largo, buscando en la dirección equivocada. Esperaron en silencio varios minutos. Nara podía oír su propio corazón latir. Cuando por fin Elías encendió de nuevo los sistemas, su voz era ronca pero serena. Creo que los perdimos. Ella lo miró, con una mezcla de asombro y admiración. ¿Cómo sabías que funcionaría? No lo sabía, dijo él, con una sonrisa cansada. Solo tenía que intentarlo. Nara lo observó durante unos segundos más. En aquel instante, comprendió algo que había olvidado: el valor no siempre era fuerza. A veces era la terquedad de seguir adelante, aunque todo pareciera perdido. Elías revisó los daños. El ala de impulso está comprometida. No podremos saltar al hiperespacio hasta repararla. ¿Podemos hacerlo aquí? Él asintió. Sí, pero tomará tiempo,
y necesitamos salir al exterior. Nara lo miró fijamente. Te ayudaré. Elías iba a protestar, pero se detuvo al ver la determinación en sus ojos. Había dejado de ser una prisionera temerosa. Ahora era una mujer que quería luchar por algo, aunque aún no supiera por qué. Salieron juntos al exterior con trajes presurizados. El silencio del espacio los envolvió como una tumba luminosa. Las rocas flotaban lentamente alrededor de la nave, y los fragmentos de metal brillaban bajo la luz distante de una estrella. Mientras trabajaban, Nara observó cómo Elías se movía con precisión, ajustando cables, soldando placas, reparando lo irreparable. Había en él una mezcla de fuerza y fragilidad que la conmovía. Elías, dijo por el canal de comunicación, ¿por qué vive solo? Él tardó en responder. Porque las personas que amé ya no están. Y porque el silencio duele menos que los recuerdos. Ella bajó la mirada, y durante un momento ambos se quedaron callados, flotando juntos en la inmensidad del vacío. Cuando terminaron, regresaron al interior. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo metálico y sudor. Elías dejó caer las herramientas y se apoyó contra la pared. Nara se acercó, sin decir nada, y apoyó su frente contra la suya. No fue un beso, ni una caricia. Solo un gesto silencioso de reconocimiento entre dos almas heridas que, sin saberlo, empezaban a curarse. Afuera, entre los restos de los asteroides, una pequeña baliza parpadeó con una luz roja. Los cazadores no se habían ido del todo. Los estaban rastreando, y el siguiente ataque sería mortal. Pero en ese instante, dentro de la nave, Elías y Nara solo sintieron algo que no habían tenido en mucho tiempo, el calor de no estar solos. El amanecer no existía en el espacio, pero cuando una estrella lejana comenzó a brillar sobre el horizonte del asteroide, el interior de la nave se llenó de una luz suave y dorada. Elías dormía en la cabina, con el uniforme manchado de grasa, mientras Nara lo observaba desde el otro extremo del compartimento. Su rostro estaba relajado, diferente al hombre que había enfrentado la muerte horas antes. En aquel silencio, ella sintió algo extraño, una mezcla de gratitud, ternura y miedo. Esa calma no duró mucho. El sistema de alerta emitió un pitido grave. Nara se acercó al panel, sus dedos temblando. En la pantalla, una señal titilaba al borde del radar, una transmisión codificada. No era una amenaza inmediata, pero tampoco era un mensaje cualquiera. Elías se despertó sobresaltado al escuchar el sonido. ¿Qué pasa? Nara señaló la pantalla. Alguien nos está buscando, y no son cazadores. Él frunció el ceño y abrió la transmisión. Un holograma a su lado apareció en el aire, mostrando el rostro de una mujer de piel del mismo tono que Nara, pero con tatuajes brillantes en las sienes. Sus ojos eran de un dorado intenso, casi líquido. Identificación biológica positiva, dijo la voz con un acento melódico. Nara del Ura 9, te habla la capitana Arel Saen del Escuadrón de Reconstrucción. Si puedes oírme, responde. Nara se quedó sin aire. Aquella voz, era imposible. Arel, susurró. No puede ser. Elías la miró. ¿Quién es? Mi hermana, respondió ella, con la voz temblorosa. La sorpresa lo dejó en silencio. Nara se acercó al panel y activó el canal de respuesta. Aquí Nara. Estoy viva. Estoy, con un humano. El holograma parpadeó un instante antes de que la capitana Arel sonriera con alivio. Hermana, creímos que habías muerto. Te hemos buscado durante años. Pero, ¿un humano? Me salvó. La voz de Nara sonó firme, casi desafiante. Arel guardó silencio unos segundos, midiendo sus palabras. Regresa con nosotros. El Consejo del Ura ha vuelto a levantarse. Las colonias esclavizadas se han rebelado. Te necesitamos, Nara. Tu sangre es clave. Elías entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir con eso? La capitana lo miró, su expresión endureciéndose. La sangre de Nara contiene secuencias lumínicas únicas. Fue parte de los experimentos que los traficantes realizaron. Puede activar las armas biocósmicas que ellos robaron. Ella es la única capaz de detenerlas, o de destruirlas. Nara sintió que el mundo se le venía abajo. Recordó las noches en el mercado, los dolores que atravesaban su cuerpo, los gritos de los médicos que la usaban como prueba. Nunca había entendido por qué. Ahora lo sabía. Me convirtieron en un arma, susurró. Elías se acercó, colocando una mano sobre su hombro. No. Ellos lo intentaron. Pero tú sigues siendo libre. Arel intervino de nuevo. Tenemos tu señal.
Te enviaremos una escolta en 6 horas. No confíes en nadie más. Los mercaderes saben que existes. Te cazan no solo por venganza, sino por lo que llevas en la sangre. La transmisión se cortó. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo el zumbido de los motores rotacionales llenaba el aire. Elías fue el primero en romper el silencio. Podrías irte con ellos. Estarías a salvo. Nara lo miró fijamente. ¿Y tú? Yo no pertenezco a tu mundo. Ella negó lentamente. Me salvaste la vida. No puedo irme y dejarte morir por mí. Él trató de responder, pero algo cambió en los monitores. Una serie de puntos apareció al otro extremo del radar, acercándose con rapidez. No eran las naves de Lura. Las firmas térmicas eran distintas. Son los cazadores, dijo Elías en voz baja. La alarma estalló por toda la nave. En cuestión de segundos, ambos estaban en sus puestos. Elías activó los escudos, pero el primer impacto lo sacudió con violencia. Una voz distorsionada resonó en la radio. Entrega a la azul. El contrato exige su recuperación. No intervendremos si cooperas, humano. Elías apretó los dientes. Diles que vengan por ella. Nara lo miró con miedo y rabia. No puedes enfrentarte a ellos. Son demasiados. Entonces moriré haciéndolo. Las naves enemigas rodearon la Astranova. Misiles cruzaron el vacío en un resplandor blanco. Elías realizó una maniobra evasiva que casi partió el casco, pero logró desviar 2 de los proyectiles. El tercero impactó cerca de la cola, haciendo temblar todo el interior. Nara cayó al suelo, la sangre corriendo por su frente. Elías corrió hacia ella, la levantó y la llevó hasta la cabina. Tienes que ponerte el cinturón. Déjame ayudarte, dijo ella, intentando alcanzar los controles. No, Nara. Si muero, tú. Ella lo interrumpió con un grito. No digas eso. No me salvaste para dejarme sola ahora. Elías la miró un segundo, y en ese instante, algo en su interior se quebró. No era solo miedo, era la certeza de que ya no podía imaginar un futuro sin ella. La nave giró violentamente entre los asteroides. Elías intentaba alcanzar una posición de ventaja, pero las explosiones los rodeaban. Una descarga de plasma golpeó los escudos, sobrecargándolos. De pronto, Nara sintió un ardor recorrerle el cuerpo. Sus venas brillaron con una luz azulada. La energía se acumuló en sus manos. Elías la vio, atónito. ¿Qué estás haciendo? No lo sé, respondió ella, con la voz quebrada, pero lo siento dentro, como si algo despertara. Extendió las palmas hacia la ventana delantera, y una onda luminosa surgió de su cuerpo, atravesando el casco sin dañarlo. En el exterior, los proyectiles se detuvieron, flotando inmóviles en medio del vacío. Las naves enemigas frenaron bruscamente, incapaces de disparar. Elías la observaba con asombro. La luz que la envolvía era casi divina, pero en sus ojos había dolor, como si cada segundo de poder le costara un fragmento de vida. Nara, basta, dijo él, sujetándola por los hombros. Te matará. Ella respiró con dificultad. No, solo un poco más. La luz estalló en una onda expansiva silenciosa. Los cazadores fueron arrastrados hacia atrás, sus sistemas colapsaron, y las naves explotaron una tras otra, consumidas por la energía. Cuando el resplandor se desvaneció, Nara cayó en los brazos de Elías, agotada, temblando. Su piel brillaba débilmente, y sus labios murmuraron apenas unas palabras. Ahora sabes, lo que soy. Elías la sostuvo con cuidado. Sé quién eres, susurró, y no me importa. La abrazó con fuerza mientras el humo y los restos de las naves flotaban afuera como fragmentos de un pasado roto. El radar mostraba silencio. Ningún enemigo más. Nara apoyó su frente en el pecho de Elías, escuchando el latido de su corazón. Me usaron para destruir. Pero contigo, siento que puedo ser algo más. Él la estrechó sin responder. No hacía falta. En ese momento, entre el polvo de las estrellas y el eco del fuego apagado, ambos comprendieron que lo que los unía ya no era deuda ni rescate, sino una promesa silenciosa, protegerse hasta el final. En la distancia, una nueva señal apareció en los sensores. La flota de Lura venía en camino. Pero esta vez, Nara no era una fugitiva. Era algo más grande. Algo que podía cambiar el destino de 2 mundos. Y Elías, aunque no lo sabía aún, ya estaba dispuesto a seguirla hasta donde hiciera falta. El amanecer de Lura 9 no era un amanecer común.
Las luces del sistema reflejaban el brillo de 3 soles sobre los océanos violetas del planeta, haciendo que el cielo pareciera arder. La astranova descendía lentamente entre las nubes de gas dorado, guiada por los indicadores de navegación que marcaban la ruta hacia el puerto orbital de Auren, la capital de las colonias libres. Elías observaba el paisaje con el ceño fruncido. Era la primera vez que veía un mundo tan hermoso y, al mismo tiempo, tan lleno de cicatrices. Desde la órbita, las zonas devastadas aún mostraban los rastros de la guerra, ciudades quemadas, campos grises, mares contaminados. Nara, sentada junto a él, mantenía la mirada fija en el horizonte. Nunca pensé que volvería a verlo, susurró. Parece un lugar hermoso, respondió Elías. Ella asintió con tristeza. Lo fue, antes de que nos vendieran. Antes de que mi gente se convirtiera en mercancía. El comunicador emitió un pitido agudo. Una voz femenina, serena pero autoritaria, resonó en la cabina. Astranova, identifíquense. Su señal ha sido rastreada. Desciendan lentamente y sigan la escolta. Cualquier desviación será considerada hostil. Elías soltó una risa breve. Hospitalarios, ¿no? Nara lo miró con una leve sonrisa. No confían en los humanos. No después de todo lo que ocurrió durante la ocupación. Elías entendió, aunque le dolió oírlo. Sabía que, para muchos, los humanos eran el símbolo del saqueo y la esclavitud interplanetaria. Él no había sido parte de eso, pero llevaba el mismo rostro, la misma sangre. La nave descendió entre un grupo de aeronaves de escolta que los rodearon como aves protectoras. Desde las ventanillas, Elías podía ver las torres translúcidas de Auren alzarse como lanzas luminosas. El puerto era una combinación de tecnología avanzada y arquitectura orgánica, estructuras que parecían crecer del suelo, cubiertas de una capa de cristal viviente que reflejaba la luz del cielo. Cuando la Astra Nova tocó tierra, decenas de soldados los esperaban. No había hostilidad, pero sí tensión. En el centro del grupo estaba Arel, la hermana de Nara, con su uniforme de comandante y los ojos dorados llenos de una emoción contenida. Nara salió primero. El viento le golpeó el rostro con olor a ozono y sal. Arel avanzó hacia ella y la abrazó con fuerza. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Las dos hermanas permanecieron unidas, temblando entre lágrimas. Te creí muerta, murmuró Arel. Lo estuve, hasta que él me encontró, respondió Nara, mirando hacia Elías. Arel se giró hacia él, sus ojos analizando cada detalle. Era una mirada de mando, de alguien que había visto demasiadas traiciones. Eres el humano que la salvó. Elías asintió. No hice más que lo que debía. Lo que hiciste cambió mucho más de lo que imaginas, respondió Arel con tono neutro. Luego se volvió hacia sus hombres. Llévenlos al consejo. El consejo de Lura estaba compuesto por 9 figuras vestidas con túnicas luminosas que parecían brillar desde dentro. El salón del núcleo era un templo de piedra azul cubierta por símbolos antiguos que pulsaban suavemente, como si el edificio respirara. Nara caminaba al frente, con Elías a su lado. Sus pasos resonaban en el mármol, marcando un compás solemne que pesaba en el aire. Uno de los ancianos se levantó al verla. Nara de Lura. Heredera de la línea del silencio. Creímos que tu sangre se había extinguido. Nara bajó la cabeza. Mi sangre fue usada por el enemigo. No sé si aún me pertenece. Otro de los consejeros habló, con una voz profunda. Los informes de la capitana Arel dicen que manifestaste control sobre la energía lumínica. Eso solo lo hacía la reina del silencio, tu madre. Elías la miró sorprendido. ¿Tu madre era reina? Nara no lo negó. Era la guardiana del núcleo de luz. Juró que su poder no debía caer en manos de nadie. Cuando nos capturaron, se sacrificó para romper el vínculo. Pero parte de esa energía quedó en mí. El consejo murmuró entre sí. La tensión era palpable. Finalmente, la voz más anciana habló. Tu regreso puede salvarnos o condenarnos. El enemigo sabe que existes. Vendrán por ti. ¿Y por quién te protege? Nara dio un paso al frente. No huiré más. Si mi sangre puede destruir sus armas, la usaré. Elías apretó el puño. No permitiré que la usen como un instrumento. Los consejeros lo miraron con desprecio contenido. Humano, dijo uno de ellos, esto no te concierne. Elías se acercó, desafiante. La encontré cuando todos ustedes la dieron por muerta. La cuidé, la protegí. Si creen que voy a quedarme callado mientras la convierten en otra herramienta, se equivocan.
Un silencio tenso llenó la sala. Nara lo miraba con los ojos húmedos. Arel intervino con voz firme. El humano tiene razón. Nara no debe ser forzada. La decisión será suya. El consejo, tras unos segundos de murmullos, asintió con reticencia. Entonces que ella decida. Pero el tiempo se agota. La flota enemiga ha cruzado el borde de nuestro sistema. Llegarán en menos de 2 días. Horas después, en los balcones del palacio, el viento soplaba con fuerza. Nara observaba el horizonte violeta del planeta mientras Elías se acercaba en silencio. Habían estado juntos tanto tiempo, pero nunca tan lejos en pensamiento. No tienes que hacerlo, dijo él, apoyándose junto a ella. Sí, tengo que hacerlo. Si no los detengo, todo lo que sufrimos será en vano. Elías la miró, su voz cargada de emoción contenida. No quiero perderte, Nara. Ya te vi casi morir una vez. No soportaría otra. Ella se volvió hacia él, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. Cuando estaba en esa jaula, no pensaba en vivir. No sabía qué significaba tener una razón. Pero tú me diste una. No puedo quedarme atrás ahora que tengo algo que proteger. Elías la tomó de las manos. Entonces iré contigo. No, dijo ella suavemente. No puedo arriesgarte. Él negó con fuerza. No me lo impidas. No soy un soldado, lo sé, pero tampoco voy a mirar cómo te destruyes sola. Sus miradas se cruzaron, y el aire pareció arder entre ellos. Nara levantó una mano y la posó en la mejilla de Elías. Siempre pensé que los humanos solo sabían tomar. Pero tú, me enseñaste lo que significa dar. Sus labios se encontraron en un beso lento, silencioso, nacido del miedo y la esperanza. Fue un instante suspendido en el tiempo, un juramento que ninguno de los dos pronunció, pero que ambos comprendieron. Cuando se separaron, las luces del palacio titilaron. Una sombra pasó sobre la ciudad. Un mensaje llegó a los canales de emergencia. La flota mercenaria ha roto el bloqueo. Se dirigen directamente hacia Auren. Elías miró el cielo. Nubes negras se arremolinaban sobre las torres de cristal. Vienen por ti. Nara respiró hondo. Sus ojos dorados brillaron con una luz nueva, firme. Entonces que vengan. Esta vez no seré su presa. A lo lejos, los primeros truenos de guerra comenzaron a rugir sobre el cielo violeta de Lura. La batalla estaba por comenzar. El cielo de Lura ardía. Desde los balcones del palacio se podía ver el resplandor de las naves mercenarias que atravesaban la atmósfera, dejando tras de sí estelas de fuego. Los sistemas de defensa de Auren activaron sus escudos, proyectando una cúpula de energía azul sobre la ciudad. El aire vibraba con un zumbido grave, y los ciudadanos corrían hacia los refugios mientras los primeros estruendos de la batalla llenaban el horizonte. Elías y Nara estaban en el centro de control del palacio. Arel, con su armadura plateada, coordinaba las órdenes desde una mesa holográfica. En los monitores se veían los escuadrones de defensa despegar, formando una marea de luces que se alzaba para interceptar al enemigo. No durarán mucho, dijo Arel con voz tensa. Los mercenarios vienen con armamento de pulsos de vacío. Si alcanzan el núcleo central, todo Lura caerá. Nara miró los mapas con el ceño fruncido. El consejo habló de un arma, una que mi madre selló. Si la libero, puedo desactivar los sistemas de los invasores. Elías se giró hacia ella. ¿Qué significa eso de liberar? Arel evitó su mirada, pero su silencio fue más revelador que cualquier explicación. Nara lo entendió. Significa que la energía me consumirá, dijo ella con serenidad. El poder no está diseñado para permanecer dentro de un cuerpo. Elías golpeó la mesa. Entonces busquemos otra forma. No hay otra, intervino Arel. Si el núcleo cae, millones morirán. El rugido de las explosiones retumbó sobre el edificio. Una sacudida hizo temblar el suelo. Elías miró por la ventana. 3 naves mercenarias atravesaban la cúpula de energía, abriendo fuego directo sobre la ciudad. El resplandor naranja de los disparos iluminó el rostro de Nara. Ella no temblaba. Se acercó a Elías, tomó su mano y la apretó con suavidad. Confía en mí. No voy a dejar que mueras. Ella sonrió débilmente. No moriré. Solo, volveré a ser luz. Elías la sostuvo del rostro con las manos. Si haces esto, no sé cómo seguiré. Entonces vive por mí, susurró ella. No dejes que mi muerte signifique oscuridad. Antes de que pudiera responder, una explosión derribó parte del techo.
Fragmentos ardientes cayeron alrededor. Arel gritó órdenes a los soldados mientras las alarmas se disparaban. El escudo ha sido comprometido. Evacúen el sector norte. Nara miró a su hermana. Arel, abre el acceso al núcleo. No te dejaré hacerlo sola. No hay tiempo. Si el enemigo llega primero, no quedará nada. Arel vaciló, luego asintió con el rostro endurecido por la decisión. Que la luz te guíe, hermana. Nara corrió por los pasillos, con Elías a su lado. Las paredes temblaban con cada impacto. Pasaron por galerías llenas de humo y fuego, por cuerpos de soldados caídos que aún sostenían sus armas. El aire estaba saturado de electricidad, como si el planeta entero estuviera conteniendo la respiración. Llegaron finalmente a una gran puerta circular hecha de cristal vivo. En su superficie se movían símbolos que parecían flotar bajo la luz. Nara extendió la mano, y los grabados respondieron a su toque, abriéndose lentamente. Detrás de la puerta, una caverna gigantesca se extendía bajo el palacio. En el centro flotaba una esfera de luz blanca, rodeada de anillos en rotación. Era el núcleo de Lura, la fuente de energía de todo el planeta. Elías quedó sin palabras. Es hermoso. Nara avanzó hacia la luz. Es más que eso. Es la memoria viva de nuestra especie. Mi madre murió para sellarla. Yo nací con su eco dentro. Elías se acercó unos pasos. Entonces no la dejes consumirte. Domínala. Nara lo miró con ternura. Ojalá fuera tan fácil. Pero el poder no se domina con fuerza, sino con fe. De pronto, el suelo tembló con violencia. Una nave mercenaria atravesó el techo exterior, abriendo un agujero gigantesco. De entre el humo emergió un hombre alto, vestido con una armadura negra. Sus ojos eran del color del hielo, y su voz, cuando habló, resonó como un trueno metálico. Nara de Lura. Finalmente te encuentro. Elías se interpuso entre ellos. ¿Quién eres? El hombre sonrió con arrogancia. Soy el contramaestre Kael, ejecutor del mercado de sangre. La criatura que robaste es propiedad de mis amos. Y tú, humano, morirás por tocar lo que no te pertenece. Nara apretó los puños. No soy de nadie. Kael levantó su arma. Un rayo de energía cruzó la sala, impactando cerca de ellos. Elías rodó por el suelo y tomó un fragmento de metal, usándolo como escudo improvisado. Nara se colocó frente al núcleo, el resplandor iluminando su silueta. Kael cargó nuevamente, pero Nara alzó la mano. Una onda de energía azul se expandió desde su pecho, chocando contra él y lanzándolo hacia atrás. Su voz tembló, pero su poder crecía con cada segundo. Elías se levantó, corrió hacia Kael y le lanzó el fragmento con toda su fuerza. El impacto desvió su siguiente disparo. Kael lo miró con furia y atacó cuerpo a cuerpo. Elías esquivó por poco, pero el golpe lo arrojó contra una columna. Sangre le resbaló por la frente, pero se levantó de nuevo. No la tocarás. Kael se rió con desprecio. ¿Un simple humano cree que puede detenerme? Elías lo enfrentó con una mirada decidida. Ya lo estoy haciendo. El mercenario cargó contra él, pero Nara gritó su nombre. En un estallido de luz, el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió silencio. Las partículas flotaban inmóviles, y el aire brillaba como agua. La esfera del núcleo comenzó a pulsar con más intensidad, respondiendo a su energía. Elías la vio alzarse, suspendida en medio de la sala, su cuerpo rodeado por una aurora viva. Sus ojos dorados se transformaron en un resplandor blanco, y su voz resonó dentro de la mente de todos los presentes. Lura no será esclava. La onda expansiva los envolvió. Kael gritó, su armadura desintegrándose en fragmentos de sombra. Elías corrió hacia ella, luchando contra la corriente de energía. Cuando la alcanzó, la tomó por la cintura y la sostuvo, tratando de impedir que desapareciera por completo. Nara, basta. Vuelve conmigo. Ella abrió los ojos. Lágrimas de luz caían por sus mejillas. No puedo detenerlo. Elías, prométeme que vivirás. Solo si tú también lo haces. La luz se volvió insoportable. Todo el recinto se llenó de un resplandor que devoró la oscuridad. Las naves enemigas en el cielo se apagaron una por una, cayendo como estrellas muertas. La energía recorrió el planeta entero, restaurando las defensas y purificando los cielos contaminados. Cuando el resplandor finalmente se disipó, el núcleo flotaba tranquilo, su superficie pulsando suavemente. Elías yacía en el suelo, cubierto de polvo. Se incorporó con dificultad, buscando desesperado entre los escombros.
Nara. Su voz se quebró. Durante un momento, solo hubo silencio. Luego, una figura surgió de la luz. Era ella. Débil, agotada, pero viva. Su piel brillaba con un tono tenue, y en sus ojos quedaba una chispa de lo que había liberado. Elías corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Pensé que te había perdido. Nara apoyó su frente contra la suya, respirando con dificultad. Yo también lo pensé. Pero, la luz no quiso dejarme ir. Dijo que tenía que quedarme contigo. Él la sostuvo en silencio, mientras a su alrededor la ciudad se alzaba entre la neblina del amanecer. Los restos de la flota mercenaria ardían en el cielo, y la gente comenzaba a salir de los refugios, mirando hacia las alturas, sin comprender aún que la guerra había terminado. Arel llegó poco después, cubierta de hollín, con los ojos húmedos. Al ver a su hermana viva, corrió hacia ella y la abrazó. Creí que el núcleo te había consumido. Nara sonrió débilmente. Casi lo hizo. Pero tenía una razón para quedarme. Arel miró a Elías y comprendió. Esa noche, bajo el nuevo cielo de Lura, las 3 lunas reflejaron una paz que no se veía desde hacía generaciones. La ciudad se llenó de cantos y luces, pero lejos del ruido, en una terraza alta del palacio, Elías y Nara se sentaron juntos, mirando las estrellas. Nunca supe que era un hogar, dijo ella en voz baja. Hasta ahora. Elías la rodeó con el brazo. Entonces quédate. Esta vez no hay jaulas, ni cadenas. Solo tú y yo. Nara apoyó la cabeza en su pecho, y por primera vez en su vida, no pensó en el pasado, ni en el dolor, ni en la sangre que la había definido. Solo en el silencio del viento y en el corazón que latía junto al suyo, marcando un ritmo que ya no pertenecía ni a humanos ni a alienígenas, sino a 2 almas que se habían encontrado en medio del abismo. La guerra había terminado. Pero su historia apenas comenzaba. El amanecer sobre Lura 9 se desplegaba con una belleza que pocos habían visto en siglos. Las 3 lunas aún se reflejaban sobre los mares violetas, y el aire estaba impregnado de una energía suave, como si el planeta respirara en calma tras un largo sufrimiento. Los cristales del palacio de Auren devolvían los primeros rayos del día, pintando la ciudad con tonos dorados y azulados. Por primera vez en generaciones, el silencio no era miedo, sino esperanza. Elías se despertó en una habitación amplia de muros luminosos. Llevaba semanas durmiendo poco, acostumbrado al zumbido constante de motores y alarmas, pero aquella mañana el sonido era distinto, el canto de pájaros alienígenas que planeaban sobre los jardines del palacio. Se incorporó lentamente, observando el amanecer desde el ventanal. Afuera, la ciudad se reconstruía con una velocidad sorprendente. Naves de reparación sobrevolaban las torres, mientras multitudes trabajaban unidas en las calles. El olor del aire era dulce, con un toque metálico. Lura estaba viva otra vez. La puerta se abrió silenciosamente, y Nara entró. Llevaba un vestido blanco de tejido translúcido que parecía moverse con la luz. Su piel había recuperado su color natural, y en sus ojos dorados brillaba una serenidad que Elías no había visto nunca. Aún así, su energía seguía siendo diferente. Cada paso que daba hacía vibrar el aire, como si la misma tierra respondiera a su presencia. Dormiste más de lo habitual, dijo ella, sonriendo. Creí que todavía estábamos en guerra, respondió él. En cierto modo lo estamos. Pero ahora la batalla es distinta. Se sentó junto a él, y por un instante no hablaron. Solo se miraron, dejando que el silencio hablara por ellos. Desde la ventana podían verse los restos de las naves mercenarias ardiendo en la distancia, como recordatorios de un pasado que no debía repetirse. Elías la miró con atención. Arel dice que el consejo quiere que tomes el lugar de tu madre. Sí, quieren que sea la nueva reina del silencio. Su voz era tranquila, pero en ella se ocultaba un cansancio antiguo. Dicen que mi sangre está ligada al núcleo y que el planeta me reconoce. ¿Y tú qué quieres?, preguntó él. Nara lo miró, sorprendida por la simpleza y el peso de la pregunta. Se levantó, caminó hasta el balcón y dejó que la brisa agitara su cabello. Durante años no tuve elección. Me vendieron, me marcaron, me usaron. Ahora todos esperan que me sacrifique por ellos otra vez, solo que con otro nombre. Elías se levantó y se acercó. Tienes derecho a decidir por ti misma. A vivir, no solo a existir para los demás. Ella giró hacia él, y en sus ojos brilló una mezcla de tristeza y ternura. ¿Y si mi destino no me pertenece? Entonces créalo, dijo Elías, con voz firme. Nadie tiene el derecho de escribir tu historia. Ni tu consejo, ni tu madre,
Ni siquiera yo. Nara sonrió suavemente. Hablas como si fuera fácil. No lo es. Pero ya hiciste lo imposible una vez. El silencio volvió a envolverlos. A lo lejos, se oían los cánticos de los habitantes de Auren. Estaban celebrando la restauración del núcleo, el renacer del planeta y la victoria sobre el mercado de sangre. Las calles se llenaban de flores que brillaban con luz propia, y niños jugaban en plazas que antes habían sido ruinas. Elías y Nara bajaron juntos al gran atrio del palacio. El consejo los esperaba. 9 asientos, 9 figuras envueltas en luz. Arel estaba entre ellos, con su uniforme de comandante, observando a su hermana con orgullo silencioso. Uno de los consejeros tomó la palabra. Nara de Lura, el pueblo te aclama. Tu vínculo con el núcleo te convierte en la legítima sucesora del trono del silencio. Acepta tu herencia y guía a nuestro mundo hacia una nueva era. Nara bajó la cabeza. Si acepto, lo haré con una condición. El consejo murmuró. Habla. Lura no volverá a cerrarse al universo. Durante demasiado tiempo nos escondimos, creyendo que el aislamiento era seguridad. Pero fue nuestro silencio el que permitió que nos esclavizaran. A partir de hoy, ningún ser será juzgado por su especie o su sangre. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron con aprobación, otros mostraron desconfianza. Uno de los ancianos habló con tono duro. ¿Y qué hay de los humanos? ¿También abrirás nuestras puertas a ellos? Nara sostuvo la mirada sin titubear. Sí. Y empezaré con él. El silencio se volvió denso. Todos los ojos se volvieron hacia Elías. Él permaneció quieto, sin bajar la cabeza. Había aprendido a resistir las miradas de desprecio, pero la intensidad de aquel momento le heló la sangre. El anciano frunció el ceño. Los humanos fueron cómplices de nuestro sufrimiento. ¿Pretendes que los perdonemos? No pido que los perdonen, respondió Nara. Pido que aprendamos. Si seguimos dividiendo el universo entre culpables y víctimas, nunca habrá paz. Sus palabras resonaron en las paredes del salón. Los símbolos grabados en la piedra comenzaron a brillar suavemente, como si el núcleo mismo aprobara su decisión. Arel sonrió, rompiendo la tensión. Yo apoyo la propuesta. Si no rompemos el ciclo del odio, volveremos a empezar la misma historia. Poco a poco, los demás consejeros inclinaron la cabeza en señal de aceptación. El anciano más viejo se levantó y habló con voz solemne. Que así sea. Que el trono del silencio vuelva a brillar bajo el nombre de Nara de Lura, portadora de la luz y guardiana del nuevo amanecer. El salón se llenó de luz. El techo se abrió parcialmente, dejando pasar los rayos del sol. Miles de personas esperaban afuera, vitoreando el nombre de Nara. Ella avanzó hasta el balcón, acompañada de Elías. Las voces del pueblo resonaban como un coro que llenaba el aire. Nara levantó una mano, y el silencio cayó sobre la multitud. Lura resurgió. No gracias a mí, sino gracias a aquellos que creyeron cuando todo parecía perdido. No olvidemos a los que cayeron, ni a los que aún viven en cadenas. Hoy comienza una nueva era. No de miedo, sino de unidad. Los aplausos y los cantos se elevaron hacia el cielo. Elías la observaba, fascinado. En ese momento comprendió que ya no era solo la mujer que había rescatado en un mercado. Era un símbolo, una fuerza viva, un renacer. Más tarde, cuando la ceremonia terminó y el sol descendía sobre los jardines del palacio, Nara y Elías caminaron entre los árboles luminosos. Las flores se abrían al paso de ella, respondiendo a su energía. Nunca imaginé verte así, dijo él con una sonrisa. Reina de un mundo entero. No soy una reina. Solo alguien que tuvo la suerte de ser salvada por un mecánico testarudo. Y tú me salvaste a mí, respondió Elías, acercándose un poco más. No lo olvides. Caminaron hasta el borde de un lago cristalino. El reflejo del cielo los envolvía. Nara se detuvo y lo miró a los ojos. El consejo te teme. Saben que nuestra unión rompe sus leyes. Dicen que es antinatural. ¿Y tú qué dices? Digo que no existe nada más natural que esto. Tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Aquí estás tú. Y eso me basta. Elías no respondió con palabras. La besó, despacio, con la ternura de quien sabe que cada instante puede ser eterno. La luz del atardecer los envolvió, y el viento llevó las risas de los niños que jugaban en la ciudad renacida. Mientras las estrellas comenzaban a encenderse en el firmamento, Nara apoyó la cabeza en su pecho y susurró. Lura tiene un futuro. Y quiero que tú estés en él.
Elías acarició su cabello, sonriendo. Entonces me quedaré. Donde estés tú, estará mi hogar. El lago reflejaba su imagen como dos destellos unidos, uno humano y otro nacido de las estrellas. En aquel instante, el universo pareció inclinarse ante ellos, comprendiendo que la guerra había terminado, pero el amor apenas comenzaba. Y así, en el corazón del nuevo mundo, donde el dolor había sido reemplazado por esperanza, dos almas distintas descubrieron que la verdadera victoria no era sobrevivir, sino encontrar a alguien por quien vivir. El amanecer del octavo día desde la victoria sobre el mercado de sangre trajo un silencio extraño a Auren. El aire era sereno, las calles estaban limpias, los ciudadanos trabajaban y reían. Pero debajo de esa paz recién nacida se movía algo oscuro, un eco del pasado que no aceptaba desaparecer. El Consejo de Lura se había reunido en secreto aquella madrugada. En la cámara del núcleo, las voces se alzaban en susurros cargados de temor. La reina se está alejando de nuestras tradiciones, dijo uno de los ancianos. Pretende unirnos con los humanos. Es una locura. Su poder proviene del núcleo. Si su unión con el humano se consuma, la energía podría mezclarse con la suya. Nadie sabe lo que ocurrirá, añadió otro. Entonces debemos actuar antes de que sea tarde. Entre las sombras, Arel escuchaba. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos ardían con furia. Aquellos hombres, los mismos que habían dejado que su pueblo cayera en esclavitud, ahora temían perder su poder ante la libertad que su hermana había traído. No permitiría que destruyeran lo que Nara había construido. En el salón principal del palacio, Nara caminaba descalza sobre el piso de cristal. La energía del núcleo latía bajo sus pies como un corazón vivo. Llevaba un manto blanco, símbolo de reconciliación, y en su cuello brillaba el emblema de la luz de Lura, un fragmento cristalino que vibraba al compás de su respiración. Elías la observaba desde el fondo del salón, admirado por la serenidad que irradiaba. Desde su llegada, los habitantes lo trataban con respeto, aunque aún con cierta distancia. Pero él no buscaba aceptación. Solo quería verla sonreír. Te ves distinta, dijo, acercándose. Me siento distinta. El núcleo habla ahora con una voz clara. Dice que el equilibrio no se mantiene por la sangre, sino por el amor. Elías sonrió. Entonces el universo por fin aprendió algo que los humanos hemos olvidado. Ella lo miró, y en ese instante comprendió que, aunque venían de mundos opuestos, estaban hechos de la misma materia: pérdida, esperanza y la necesidad de creer en algo más grande que el miedo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Arel irrumpió en la sala, con el rostro serio. El consejo planea algo. He oído sus palabras. No todos aceptan tu unión con él. Quieren revocar tu título. Nara la miró sin sorpresa. Lo imaginaba. El poder no se entrega sin resistencia. Elías frunció el ceño. ¿Qué intentarán? Forzar una prueba de pureza, explicó Arel. Quieren que demuestres que el núcleo aún te reconoce como soberana. Si fallas, perderás el trono. Nara guardó silencio. Sabía que esa prueba no era solo política, sino espiritual. El núcleo respondía al alma, no a la fuerza. Si dudaba, si temía, el vínculo se rompería. Elías dio un paso adelante. Si es una trampa, no irá sola. Ella le tomó la mano. No pienso esconderme. Si quieren ponerme a prueba, verán que mi luz no se apaga. Esa misma tarde, el salón del núcleo se llenó de consejeros, soldados y ciudadanos. El aire vibraba con expectación. Nara se colocó en el centro de la sala, frente a la esfera luminosa que pulsaba lentamente. Elías permanecía a su lado, ignorando las miradas de desaprobación. El anciano más viejo alzó su bastón. Por mandato del Consejo de Lura, exigimos la confirmación del vínculo entre la soberana y el núcleo. Si la luz la reconoce, su reinado será legítimo. Si no, el trono quedará vacío. Nara cerró los ojos. El silencio llenó la sala. Dejó que el latido del planeta la envolviera, que la memoria de su madre, de los esclavos, de los caídos, la recorriera como un río. Recordó las manos de Elías cuando la cubrió con su chaqueta en aquel mercado, su voz diciéndole que no era carne. En ese recuerdo estaba la esencia de todo lo que era. Entonces habló, no con palabras, sino con el alma. No soy heredera de un trono ni de una guerra. Soy hija de un pueblo que aprendió a sufrir y a amar. Y no necesito que el núcleo me reconozca, porque yo lo reconozco a él en cada vida que se levanta, en cada niño que ríe, en cada mirada que elige la paz sobre el miedo. La esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora.
Los anillos de energía giraron con fuerza, elevando el aire en una corriente dorada. Los consejeros se cubrieron los rostros. La luz llenó la sala, cálida, viva, envolvente. Cuando se disipó, Nara seguía en pie. El núcleo flotaba a su lado, pulsando en perfecta armonía con su corazón. El anciano dejó caer el bastón, atónito. Nunca he visto al núcleo reaccionar así. Arel sonrió desde su lugar. Ahora no hay duda. Lura tiene su reina. Elías avanzó hacia Nara y, sin temor, la tomó de la mano frente a todos. La luz del núcleo se extendió hacia él, como si lo aceptara también. Un murmullo recorrió la sala. El cristal del techo cambió de color, adoptando un tono dorado, símbolo de unión entre dos fuerzas distintas. Nara lo miró. Parece que el núcleo también te aprueba. Elías la abrazó suavemente. Tal vez entiende lo que yo supe desde el principio. La luz no pertenece a un solo mundo. El consejo entero cayó de rodillas, no por obligación, sino por reverencia. Las puertas del salón se abrieron y la multitud que esperaba afuera comenzó a aclamar. Nara de Lura, reina del amanecer. Elías Vargas, el puente de los dos soles. Esa noche, la ciudad entera celebró. Las torres se iluminaron con luces flotantes, y sobre los mares se lanzaron fuegos celestes que formaban constelaciones. Nara y Elías caminaron entre la gente, sin escoltas, tomados de la mano como dos personas comunes. Los niños corrían a su alrededor, las flores cantaban al paso de la reina, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. En los jardines del palacio, bajo el brillo de las 3 lunas, se detuvieron frente al lago donde meses atrás habían sellado su promesa. El agua reflejaba su imagen, fundiendo el azul de ella con el dorado de él. ¿Recuerdas lo que dijiste en la nave? Preguntó Nara. ¿Qué te llevaría a casa? Ella sonrió. Y lo hiciste. Solo que no sabía que mi casa estaría donde tú estás. Elías acarició su mejilla. Entonces que este sea nuestro hogar, aquí, entre las estrellas y la tierra. Nara lo besó con suavidad, y el lago se iluminó como si el planeta entero respondiera a su unión. En ese instante, la energía del núcleo recorrió el cielo, creando una aurora dorada visible desde todos los rincones de Lura. Era la señal de que el mundo había cambiado. La reina y el humano no eran una historia de guerra, sino de renacimiento. De dos almas que habían aprendido que la fuerza más poderosa no es la que destruye, sino la que une. Esa noche, mientras el universo observaba en silencio, Lura renació por completo. La oscuridad del pasado quedó atrás. Y bajo el resplandor de las 3 lunas, Elías y Nara sellaron su destino en un juramento que resonaría por siglos. Que ninguna especie volviera a vivir en cadenas. Que ninguna voz fuera silenciada por miedo. Y que el amor, nacido entre mundos distintos, siguiera siendo la fuerza que mantuviera viva la luz. El viento del amanecer los envolvió, llevando consigo las risas de un planeta que despertaba a su nuevo futuro. Nara apoyó su cabeza sobre el pecho de Elías y cerró los ojos. Ahora sí, susurró, estamos en casa. Y así terminó la historia de la esclava vendida por carne y del humano solitario que un día dijo te llevaré a casa, sin saber que esas palabras no solo cambiarían sus vidas, sino el destino de todo un mundo. El amor había vencido. Y la luz, por fin, brillaba sin miedo.